ashes to ashes, funk to funky. We know many stones to junkie, struck out and then died. Didn't let all time go. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. El día de hoy me encuentro con un ser súper especial, un amigo, Deino. Bienvenido, David López Vega. ¿Qué tal? Formalmente conocido como David López Vega, conocido por todo el mundo artístico como Deino. Muchísimas gracias por estar acá conmigo. Me da muchísimo gusto verte. Muchísimo. Gracias a ti, amiga. Ya te extrañaba mucho y es un placer para mí estar aquí contigo. ¡Qué emoción! Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la trayectoria de Deino y cómo han sido sus procesos dentro del mundo del arte. Entiendo que tú eres de aquí de la Ciudad de México, estudiaste con el maestro Gilberto Aceves Navarro y con Ramón Peñalosa. Así es. A partir de ello, de esta experiencia que tuviste con ellos dos al tomar clase, ¿qué de sus metodologías adoptaste y las aplicas ahora en tu vida como productor? Pues Ramón también es alumno del maestro Gilberto Aceves Navarro, entonces realmente estamos bebiendo de los conocimientos del maestro Gilberto, que en paz descanse. Y su aproximación al dibujo creo que es lo más importante que te pueden dejar sus enseñanzas. Es un hincapié muy especial a la técnica del dibujo, pero desde una perspectiva muy plástica, muy, podría decir libre, pero que está orientada a entrenar tu capacidad de observación, de sentir, de traducir las cosas que estás viendo de manera muy sensible, y a partir de ahí ya se desprende todo lo demás, se desprende la manera de pintar, la manera de crear, la manera de aproximarse al trabajo, que es algo que también aprendí mucho de ellos. Todo el taller del maestro Gilberto y todo el taller Sinaloa, que era el taller secundario o primario, podría ser de donde aprendí. Éramos un grupo de artistas, entre ellos Tomás Gómez Robledo, Juan Vázquez, entre otros. Aprendí ahí la disciplina que requiere la creación artística y el aprendizaje. Fue un lugar donde pude observar a esta gente apasionada de su labor, ejerciéndolo todos los días, regresando a las bases todos los días para repasar, practicar y que nunca acabara el aprendizaje. Y creo que eso, aparte de lo técnico y formal de la enseñanza artística, también lo que valoro mucho es la disciplina que estas personas me inculcaron y pude observar. Porque eran sesiones bastante arduas, ¿no? ¿Cuántas horas se aventaban de sesión? Íbamos lunes, miércoles y viernes y sábados con el maestro Gilberto de 10 de la mañana a 12, 1 de la tarde. Eran sesiones largas de dibujo con modelo. Después de eso teníamos un break para comer e íbamos al taller Sinaloa y trabajamos ahí desde 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces, y eso era de lunes a viernes, ¿no? Las clases con el maestro eran lunes, miércoles, viernes, y las sesiones del taller eran lunes a viernes, incluso sábados y domingos, dependiendo de lo que estuviéramos haciendo. Y pues eran sesiones continuas, largas, bastante relajadas también, no era así como algo muy militar, ¿no? Era toda una comunidad muy divertida, muy bonita en la cual estar y pertenecer, muy disfrutable. En cuanto a este acercamiento que tienes dentro del taller del maestro Gilberto Aceves Navarro, ¿ese fue tu primer sitio de creación o anteriormente habías tenido ya alguna relación o algún espacio en el cual te enfocaras únicamente a crear? Cuando decidí dedicarme a las artes plásticas, lo primero que hice fue inscribirme a los talleres de la San Carlos. Me inscribí al taller de pintura y al taller de grabado, y estuve como medio año, un poquito más de medio año en esos lugares, y pues ese fue realmente mi primer acercamiento, y de hecho ahí conocí gente que empecé a toparme después de mi vida del mundo de las artes plásticas.
Pero más tarde, en ese momento, fue cuando digamos, me descubrieron en el internet, Ramón, y me invitó a estudiar con él, y eventualmente él me llevó con el maestro Gilberto. Entonces, sí, así empecé en San Carlos, y después llegué a otros lugares por azares de la vida y el destino. Sí, ¿a qué edad comenzaste? Empecé a involucrarme en la educación artística. Bueno, empecé a educar a los 19 años, pero realmente yo llevaba dibujando De manera autodidacta ya desde hace desde mucho tiempo atrás. ¿Y siempre fueron motivos figurativos o también experimentaste como el área de la abstracción, del minimalismo? ¿O cómo fue que entraste a la expresión artística? Empecé de manera figurativa. Era algún tema que sigo teniendo que es muy cercano a mí, y regreso continuamente: la naturaleza, los animales, las escenas naturales y el retrato. Desde un principio sí, siempre fue lo mío. Antes también, cuando estaba más joven, hacía pues surrealismo y ilustraciones, que es algo que ya he dejado. Hoy en día me dedico más que nada a la figuración, ya desde una técnica expresionista, y la abstracción entré a ella, que no es algo que haya explorado mucho, pero me interesa la dinámica abstracta, y es algo que realmente empecé a explorar ya con el conocimiento de lo que era esto, que lo conocía hasta que empecé a estudiar formalmente arte, o al menos lo empecé a entender más tarde. ¿Estuviste con el maestro Gilberto, después entraste a la Esmeralda o fue a la par que estuviste ahí en la Esmeralda? Que igual entiendo que fue un periodo corto, ¿no? El que estuviste. Así es. Estuve un breve periodo de 2 años en la Esmeralda, y hubo un momento en que se empalmaron mi educación fuera de la institución, fuera de la academia y dentro de la academia. Pero bueno, ese acoplamiento fue de un par de años. Realmente con mi enseñanza con el maestro Gilberto y Ramón habrá durado unos 5 o 6 años, 4 veces más de lo que estuve en la escuela. Y después de eso ya me mudé a la ciudad de Colima, y por supuesto ya en ese momento ya empecé a trabajar más independientemente. Ya no iba a clases, sino más bien me desarrollaba y desarrollaba mis intereses por mi cuenta en el estudio, en mi taller, que fue donde empecé realmente a trabajar solo. Sí, llegas a Colima entonces, y a partir de eso empiezas a trabajar como docente, bueno, empiezas a generarte un público, un alumnado, y a la par de eso obtienes la beca, bueno, el apoyo PECDA. ¿Eso fue cuando recién llegaste a Colima o fue un par de años después? Cuando llegué a Colima, mi intención siempre fue dar clases, que es algo que sigo haciendo hoy en día. Me gusta mucho dar clases. Hoy en día trabajo imparto clases en Escena, la Escuela de Animación y Arte Digital, como maestro de dibujo y de figura humana, pero es algo que siempre he hecho: dar clases particulares, desde un ángulo artístico, de artista plástico, no tanto como de un rigor técnico. Y fue lo que llegué haciendo en Colima, y me gané el PECDA ya en mi último año de residencia. Ya cumplí los 5 años, que es el periodo que tienes que cumplir viviendo en un estado para ser candidato de este estímulo de creación artística. Y pues sí, el último año que estuve en Colima, antes de regresarme, participé en el PECDA, me lo gané, y hice un proyecto que se titula Fauces, que justamente es esta recopilación de animales, depredadores y escenas de depredación y violencia en el mundo natural. Y acabé ese retrato, que fue ya después ese proyecto de 15 cuadros. Regresé a la Ciudad de México, y desde entonces he estado dando clases de dibujo y pintura. No he trabajado en ninguna serie en particular, aunque siempre me mantengo activo dibujando, estudiando, y los resultados de mis exploraciones los subo a mi Instagram. Y a la par también he trabajado, también me interesa mucho el audio y la música. Antes de adentrarnos a eso, sí me gustaría que ahondáramos un poco en el tema de cuando llegaste a Colima, con qué escena te encontraste en cuanto a cultura y cómo te recibieron
como docente? Ok. Cuando llegué a Colima, me gustó mucho la parota que estaba en ese momento aún en el centro histórico bueno, no en el centro histórico, en el centro de la ciudad de Colima. Es un taller de gráfica, específicamente era un taller de gráfica, ¿no? En un taller de gráfica, muy concurrido en ese momento, estaba en una zona muy afortunada, que fue bastante triste cuando se lo llevaron a Comala, que aunque las nuevas instalaciones están increíbles, sí, me encantaba ir para allá, sí estaba más retirado y más difícil de atender para los estudiantes de arte y los artistas en general. Entonces siento que al perderse la parota se perdió, bueno, al irse la parota se perdió un pegamento muy especial de los artistas colimenses. ¿Dice clases ahí en la Parota? Di clases en la Pinacoteca Universitaria. Estuve ahí dando mis clases particulares. En un principio fue difícil, siempre fue difícil, nunca fue un gran éxito mis clases allá. Pero ya al final ya tuve unos cuantos alumnos y sí me siento como orgulloso de haber llevado ciertas enseñanzas y haberlas dejado en estudiantes muy talentosos. Ok, volvemos después de un corte obligatorio debido a que mi memoria se saturó. Pequeño detalle. Estábamos hablando, ya retomando nuestra plática, estábamos hablando respecto a que estuviste dando clases en la Pinacoteca Universitaria de Colima. Ajá. Le diste clases a Rogelio Silva, a Lucia Sarabia, a Caro Aguilar, y me estabas contando sobre tu metodología de enseñanza, que es como más gestual. ¿Podemos ahondar un poquito más en eso? Mi técnica de aprendizaje y enseñanza se basa en una especie de gimnasia plástica, desarrollar nuestros sentidos, nuestra sensibilidad y coordinación, mejorar nuestra capacidad de observación para poder traducir con más facilidad lo que estamos viendo o lo que queremos representar. Tengo una pregunta. ¿Por qué tú decides no aplicar como este procedimiento académico de ya estructurado, que te lo enseñan de que fijo tiene que ser así, el cuerpo humano tiene 7 cabezas y tienes que dibujarlo así con regla y casi medidas, ¿no? Ajá. ¿Por qué prefieres hacerlo más gestual a no hacerlo como bien estructurado, como académicamente se nos muestra? Creo que el estilo personal, la marca personal, es más notable cuando no intentas hacer una imagen naturalista tal cual o como crees que se te presenta, como decía hace rato. Estamos viciados por la fotografía y la televisión y la imagen reproducida infinitamente. Las tenemos en todos lados, vemos pancartas con comerciales, vemos películas, teles, Netflix, y creemos que así es como se debe ver la realidad, cuando realmente es otra cosa, ¿no? Es algo sin filtros, para empezar, sin filtros, y de la manera en que funciona nuestro ojo es muy diferente a cómo capta una imagen una cámara. Tienen sus similitudes, pero una cámara te va a enfocar un solo punto en general, y esa va a ser la imagen. En cambio, el ojo tiene que estar cambiando de enfoque constantemente y está armando como una especie de rompecabezas en tu cabeza y en el papel, lo cual le da estas proporciones más peculiares, y siento que es un reto más grande hacerlo de esta manera, ¿no? Sin medir, proporcionando, pero de manera proporcionando de manera pues intuitiva. Sí. Que esto va mucho como con la filosofía de los impresionistas, que concuerdas con eso al momento de aplicar el material en tus piezas, que dices que es como más gestual. Entonces, justo en el periodo de impresionistas, cuando aparece la fotografía y los artistas deciden, bueno, ya podemos captar algo en el instante y tal cual y como es, ahora lo que queremos es como retomar nuestra esencia, nuestra forma de expresarnos, ¿o cómo lo percibes tú? Pues sí, porque justamente tenemos esta herramienta. ¿Y tú por qué decides no irte por el lado hiperrealista o no irte por el lado completamente así? Pues
Tampoco puedo decir que me separo demasiado, porque al final de cuentas muchas de mis pinturas sí acaban siendo naturalistas y realistas, aunque claro, también disfruto mucho salirme más de eso y hacer cosas más inspiradas en el expresionismo, en el impresionismo, donde igual se exageran ciertos gestos, ciertas pinceladas para transmitir una sensación, una idea, una emoción, ¿no? O un efecto visual, que era justamente lo que querían los impresionistas, era un estudio diferente del color y la luz y su interacción entre una y la otra, que era muy diferente al propósito de Bouguereau y los academistas de tratar de copiar la naturaleza. Entonces me gusta más este modo experimental y aventurero del impresionismo y de total de la pincelada en servicio de la expresión y el mensaje de los expresionistas, valga la redundancia, los expresionistas alemanes, los fauvistas, que creo que es el periodo artístico que más me inspira, este periodo expresionista, con artistas como Kokoschka, Egon Schiele. Eres muy gestual, pero dentro de lo gestual podría preguntarte, tal vez tú te consideres muy perfeccionista o prefieres dejar que tu obra sea libre y dejarte fluir al momento de que estás creando. Dejo que fluya, pero sí tengo ciertos elementos que estoy buscando y en los que puedo llegar a fallar en un dibujo y a lograr captar en otro. Entonces no soy un perfeccionista, así tiene que quedar exactamente la proporción, no tiene que quedar exactamente todo tal cual lo estoy viendo, pero sí tengo la intención de llegar a un resultado atractivo, armónico, o vaya, que diga algo, que hable por sí mismo, que tenga no está hablando como un mensaje implícito, como una alegoría, algo, sino que pueda traducir esa expresión corporal de lo que estoy viendo, esa mirada, en algo destilado, por así decirlo. Entonces sí estoy como, si no lo logro, si se ve que luché demasiado por llegar a un resultado, entonces ya no me gusta que se sienta despreocupado, libre, económico, que es algo que a mí me gusta, que es parte de la filosofía de mi trabajo, de mi técnica, es la economía del trazo, la economía de la pincelada, es decir, lo más que puedo con los menos trazos posibles. Creo que ahí es donde yo encuentro la prueba de la habilidad, no tanto en que quede algo realista, sino en que lo pueda decir de manera espontánea y económica, sin darle muchas vueltas al asunto, que una sonrisa no sea una sonrisa con todos los dientes y las arrugas de la boca, sino que con 2, 3 líneas me diga, sí, esta es la expresión, y una expresión con toda la sutileza y todo el sentimiento del mundo, con la menor cantidad de trazos posibles. Y esta idea viene de la enseñanza de los impresionistas, del arte oriental, como el sumi-e, las tintas chinas y japonesas, orientales en general, Rembrandt, Diego Velázquez, el Greco, Tiziano, estos maestros más expresionistas, más Goya, que es una gran influencia para mí, uno de mis artistas favoritos, donde la pincelada es directa y lo dice todo, ¿no? ¿Qué tanto eres de dejar como que el error fluya? O cuando te sucede algún error aparente, ¿lo aprovechas o si prefieres ocultarlo? Tómate tu tiempo. Hay accidentes felices, como dice Bob Ross. Hay accidentes que mejoran la obra, inesperados, y que pueden cambiar completamente el sentido de la obra, y me parece importante estar abierto a las sugerencias del azar, no casarte realmente con la idea de esta pintura tiene que ir para acá, dejar que te sugiera
el material o lo que haya sucedido al azar en el lienzo, dejar que te hable de otra cosa y tú fluir con esa idea. Entonces sí es apreciable de repente lo inesperado, pero por supuesto también de repente uno se equivoca y no está diciendo nada, solamente un error. Sucede, no pasa nada, se vuelve a empezar, se corrige, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, se vale equivocarse. Aparte es necesario equivocarnos. Es necesario equivocarse, va a suceder mucho, sucede todo el tiempo. Y a veces hay que pensar, ¿esto me sirve para qué? ¿Esto mejora mi obra? O a lo mejor simplemente tengo que dejar el error ahí para poder calibrar la corrección. Si estoy todo el tiempo con la goma o todo el tiempo pintando de blanco, se me va la opción de comparar y de ver qué tanto me equivoqué y cuánto tengo que mejorarlo. Y hablabas de que cuando tú haces tus composiciones tratas de que sea algo armónico, algo que amable en cuanto a color y te lo digo también cuando yo veo tu obra, es justamente tonalidades que son no fáciles de digerir en el mal sentido, sino que son armónicamente y visualmente muy atractivas. Pero en esta serie de Fauces, en esta serie de Fauces, el motivo era muy agresivo, eran animales en situaciones muy complejas, había formas con mucha tensión, pero los colores eran bastante agradables, eran como envolventes, eran como, no podría decir que tenues, como bajos de tonalidad, sino creo que nos incitaba a apreciar. ¿Y cómo es tú entonces que manejas esta idea de que el motivo de la obra o la idea de la obra llega a una relación coherente con una aplicación de color más armónico y más digerible para la gente? Pues el color surge de lo que me está proponiendo la imagen, claro, y de repente puedo exagerar o acentuar u omitir tonalidades. Puedo jugando con los amarillos, por ejemplo, en la boca de una hiena, que este amarillo de alarma juegue con esta expresión de sorpresa y como no tanto como de ataque, sino como de defensa, ¿no? Entonces dejar una buena área amarilla o colores amables como el azul y un verde, omitiendo, por ejemplo, tengo un cuadro de unos chimpancés que están en guerra con otro grupo de chimpancés y yo me enfoqué solamente en el grupo que agrede y omití la sangre que había, pues que sucede en esas situaciones, porque ves un chimpancé enojado y solamente realmente necesitas esos dientes, no esa cara. No necesita ser tan explícito. Exacto. De repente, así, o sea, puede ser, a la gente no le gusta la sangre, pero se va a impactar si ve sangre, ¿no? Es digamos, un truco barato para impresionar a la gente. Y en este cuadro de los chimpancés, pues yo lo que quería era más bien que sintiera la agresión sin la violencia desde la actitud física. Entonces, omití el rojo de la sangre y es un cuadro muy azul, muy verde, muy selvático, pero que tiene esta tensión de algo está sucediendo ahí, no sé a quién están agrediendo, pero están siendo violentos. Y por supuesto también sí tengo uno donde ya fue un poco más, ¿cómo se llama esto? Explícito y sí, es más explícito, de donde un león está comiendo un cadáver y el amarillo del león se confunde con el amarillo de la grasa del animal y el rojo está ahí y algunas personas ven ese cuadro y piensan que es abstracto hasta que le encuentran la forma del león, ¿no? Pero me gusta que no entiendan que es carne y sangre y vísceras hasta que surge la forma, ¿no? Entonces no siento que sea un cuadro tampoco tan explícito porque no es algo en el que te encuentras luego, no reconoces esta mortalidad hasta que realmente te llega. ¿Y cuál es el trasfondo de esa serie? ¿Por qué surge esa necesidad de plasmar ese tipo de escenas violentas con trazos muy reducidos?
una temporada antes había estado dibujando escenas de protestas, escenas de conflictos humanos. Así estaba dibujando los movimientos de Gaza, ¿no? De la violencia que hay en Gaza, del Estado de Israel a Palestina. Estaba dibujando conflictos durante las protestas por la violencia racial en Estados Unidos, y lo encontraba en cierta forma como un reto técnico que estaba disfrutando mucho. Dibujar toda esta dinámica de movimiento y gente y esta acción visceral, pero se volvió muy difícil seguir dibujando esos temas, ¿no? Estamos hablando de 2014-15, que fueron años muy violentos. Digo, siempre es violento, pero en ese momento había protestas, estaba la primavera árabe, las protestas raciales en Estados Unidos, los conflictos en Palestina, y aquí en México, por supuesto, la violencia de todos los días, cotidiana. Entonces se volvió muy difícil seguir ese tema cuando estamos rodeados de esa violencia, ¿no? No puedes estar viendo ese tipo de cosas todo el tiempo. Sin embargo, esa energía es algo que quería seguir pintando. Entonces la respuesta vino en forma de la naturaleza, que en general no podemos juzgar esa violencia como podemos hablar de la violencia. También podemos encontrar los orígenes de nuestra propia violencia en el mundo natural, desde la lucha por los recursos a la guerra, ¿no? Estos chimpancés en guerra por recursos y territorio. Tenemos peleas de chivos que son instintos con el afán de reproducirse y de obtener territorios. Entonces también fue como una reflexión personal sobre cómo se relaciona esto con nosotros, y lo más importante, por qué nosotros somos diferentes a los animales, ¿no? Porque no podemos decir que los chimpancés en guerra por un territorio son lo mismo que una guerra, digamos, el conflicto israelí-palestina, porque realmente si en este mundo podemos convivir, existe la capacidad de convivir y de llevarnos bien, pero está contaminada por todas estas ideas, estas ideologías religiosas, conceptos culturales como la raza, ¿no? El género, que sí tienen una base biológica, una base genética, ¿no? O sea, tenemos sexo femenino, masculino, tenemos toda una diversidad de fenotipos humanos en el mundo, pero también somos más que nuestra naturaleza, somos más que lo que surge de este universo. Somos humanos. Entonces, ¿cómo separamos esa violencia de nuestra violencia? Y cómo... todo eso es un cuestionamiento que sí te planteas, pero a la vez esta violencia sí se ve representada y se ve conjugada y se ve completamente aislada entre lo natural y el mundo animal, que prácticamente nosotros somos el mundo animal. También no podemos tampoco deslindarnos de este tipo de actitudes. Entonces, quisiste representar esta misma energía, esta misma gestualidad por medio de los animales. Y ahora, ¿cómo te encuentras en cuanto a la exploración plástica? ¿Siempre te has enfocado al óleo? ¿Has experimentado otras técnicas? ¿O qué es lo que has llevado en tu producción en cuanto a técnica? Realmente trabajo con muchos materiales. Si hablamos de dibujo, trabajo mucho con pasteles, carbones y grafito. Si hablamos de pintura, uso mucho acrílico y óleo. Trabajo la acuarela. Me gustaría explorar otras técnicas que no he tenido la oportunidad de... ¿Cómo cuáles? ¿Cómo se llama esta técnica de cera? Ah, la encáustica. La encáustica, no, nunca la he hecho.
y le traigo muchas ganas al encausto. Y salirme un poquito, también quiero probar el cauche, ¿no? Los plumones de alcohol, que he hecho un poquito de eso, pero más que nada para bocetear, nunca como una grosería. Y pues sí, sí he intentado meterme a la gráfica, he hecho unos cuantos grabados, pero como soy una persona que trabaja más en su casa, en mi taller, en mi mundo, o sea, y no tengo un tórculo, entonces pues no lo he explorado mucho, pero definitivamente es algo que voy a volver a hacer, meterme a un taller de grabado y tratar de sacar algo de esa producción. Y pues sí, generalmente pintura, óleo acrílico, acuarela, dibujo lo que tenga en las manos, pluma, colores, café, tierra. Lo que sea. Lo que sea. ¿Cómo es que tú estructuras? O sea, tú planteas o empiezas a hacer una serie, la concluyes, comienzas otra serie. ¿Eres muy metódico en eso? No, en absoluto. Yo no soy una persona que planea cuadros, yo no soy una persona que sabe exactamente qué va a hacer. Yo primero disparo y luego pregunto. Sucede por temporadas, me clavo en un tema y simplemente no me lo cuestiono, digo, esto es lo que estoy pintando y esto es lo que hay, esto es lo que quiero, lo que me interesa ahorita, y al final de cuentas siempre hay algo que decir respecto a la totalidad de lo que haces. Aunque parezca que no tenga relación, en un momento de tu vida estás en un momento de tu vida muy específico, rodeado de una situación de circunstancias muy específicas, tu estado emocional, económico, el estado del mundo, y todo eso al final sale en la obra de alguna manera u otra, y es como una veladura que lo enmarca todo en un contexto. Entonces ahí ya me pongo a preguntar, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Y qué coherencia puede haber acá? Y si no hay una coherencia, o sea, tampoco me interesa un discurso súper claro. No creo que el arte siempre deba tener eso. Tampoco, no creo que el arte deba hacer algo específico nunca. O sea, no es que esté mal tener un súper discurso acompañado de un ensayo de 40 cuartillas. No está mal eso, tampoco está mal no tener algo tan concreto, ¿no? O sea, no creo que hay gente que dice es que el arte tiene que hablar por sí mismo, y así, no, realmente no. El arte, si quiere seguir hablando sobre sí mismo, lo va a hacer, y el artista lo va a hacer. Si el artista no quiere indagar de manera tan solemne en su tema, también va a suceder, ¿no? Entonces, pero en mi caso, realmente lo dejo muy abierto hasta que termino, y entonces ya medito sobre el significado de lo que estoy haciendo. Pero una vez después que tú hayas ejecutado alguna pieza o alguna serie de piezas, es cuando te sientas a reflexionar, te apartas un poco, analizas el panorama general, o es cuando antes de iniciar haces tu bocetaje, y en el bocetaje es donde decides de lo que vas a hablar, o es una vez ya que terminas como un buen número de piezas. Es antes, durante y después. Antes, durante y después. O sea, cuando estoy pensando en lo que quiero hacer o lo que viene a continuación, ya estoy pensando en algo. Cuando lo estoy haciendo, sigo pensando en ese algo, y pues cambia el significado, y cuando acabo, sigo pensando. Entonces no va mi mente en blanco hasta que acabo. No, obviamente uno ya trae sus ideas, pero nada acaba de amarrar hasta el final. O sea, la idea puede ser modificable en cualquier momento. No eres de los que se aferra a de que pensaste eso al principio y al principio tiene que ser así, en el proceso tiene que ser así y al final tiene que ser tal resultado, sino que permites que lo que vaya influyendo en tu vida y en tu contexto se adentre en lo que estás expresando. Entonces, sí, no puedo contenerlo en un molde. Tiene que ser libre. Puedo cambiar de opinión, y me permito cambiar de opinión en cualquier momento, incluso acabada la obra, ¿no? Al año siguiente puedo cambiar de opinión, no me importa. Pero ¿has regresado a alguna pieza? Por ejemplo, terminas una obra que a lo mejor en algún momento no te terminó de convencer, la dejas descansar y la has retomado a tal grado de borrar todo. Sí, hay mucha obra que está colgando en mi taller y está ahí por alguna razón, y al final
tomo la decisión de borrarla porque no llego nunca a ningún lado. Sí le doy un tiempo de espera, sí, no borro inmediatamente, pero sí hay obras que desaparecieron en pos de una obra nueva y a veces esa obra nueva es mejor, a veces pues nada y se queda el lienzo y no pasa nada, pero puedo volver a usar. ¿Cómo es que llegas a este sentimiento de no pasa nada si borro una obra? Porque generalmente es como, uy, te costó trabajo estar ahí, te costó trabajo construir esa pieza, te costó trabajo planificar esa pieza. ¿Cómo es que llegas a decir, bueno, no pasa nada si la borro? Por la distancia que me pongo entre la obra y yo, ¿no? Simplemente, si algo no me gusta, me incomoda. Si no me estoy sintiendo satisfecho con algo, eso basta para drenar la pintura y decir, ya, hasta aquí llegó esto. No tienes cierta aprensión entonces hacia lo que tú crees. No hay aprensión. Sí es tuya, sí sientes que te entregaste a la obra, pero no pasa nada si decides replantearte en ese mismo lienzo, pero ahora con una nueva idea distinta, ¿no? Exacto, no pasa nada realmente. Lo peor que puede pasar es que no salga nada y lo mejor que pueda salir es que pase algo mejor. Entonces no tenemos que enamorarnos de lo que hay que ser desprendidos con nuestra obra, porque al final de cuentas también si se vende, se vende. O sea, no estamos en épocas como para rechazar una buena venta. Entonces puede ser una pintura que te guste mucho, pero se tiene que ir. No te puedes casar con esas obras. Porque igual y eso te obliga a seguir produciendo, ¿no? Porque si te quedas con la obra que más te gustó, que para ti en ese momento puede ser tu mayor logro técnicamente y compositivamente y conceptualmente, el hecho de que te desprendas te obliga a seguir creando cada vez cosas mejores, o que te sigas retando a ti mismo. O sea, si lograste hacer esto, obviamente vas a poder lograr hacer algo mucho mejor. Tal vez no te salga la primera, como dices, pero algo de eso va a salir. Aprendizaje va a haber. Aprendizaje va a haber. Pues sí, hay que continuar. O sea, lo más disfrutable de una obra como artista es hacer la obra. El estar ahí en el lienzo y entrar en esta zona de creación, que es como una especie de meditación, eso es un sentimiento muy especial que todos los artistas reconocemos. Eso es lo que busco yo cuando pinto. El resultado sí quiero que sea bueno, pero ese ya no es tanto para mí, es para los demás. Para mí está el chiste está en la creación. Okay. ¿Y cómo es que logras compartir eso a tus alumnos actualmente en escena? En escena es una dinámica un poquito diferente porque tengo que apegarme a los objetivos de la escuela, que es una escuela no de artes plásticas, sino se orienta a la industria del entretenimiento y la animación y un uso más comercial de estas habilidades, ¿no? Ilustrar, que por supuesto no significa que no tengan mérito artístico, pero sí se enmarca en otro contexto en el cual yo no vivo, ¿no? Sin embargo, pues me gusta prestar mis habilidades y mis conocimientos para ayudar a estas generaciones de artistas jóvenes. Y si bien no soy yo no trabajo dentro de la industria del entretenimiento y la animación, sí me gusta inculcarles un poquito la libertad de lo que es un artista plástico. Las reglas se pueden romper, no hay que consolidarnos rígidamente en un estilo, en una filosofía de así las cosas deben ser y así son y ya. Sí me gusta inculcarles un poquito más de pues esta orientación más plástica, más filosófica, contemplativa, ¿no? Que no solamente sea representar algo o entretener, sino que que el hacer las cosas tenga un beneficio personal. ¿Y qué piensas tú de ahorita que mencionas esto de que sigan un mismo hilo? La cuestión del estilo, que cuando nosotros iniciamos dentro del arte, o generalmente la mayoría, estamos en búsqueda de algo que nos identifique, ¿no? Pero
cuando estamos como persiguiendo esa idea de que queremos ser una persona especial, que se nos reconozca por cierto rasgo, ¿crees que nos perdemos a nosotros mismos la oportunidad de diversificarnos y la oportunidad de explorarnos en otros campos? Depende mucho de tus objetivos, ¿no? Sí siento que uno se puede perder mucho en la búsqueda de un estilo personal, distintivo, puede perderse en esta obsesión por lo individual, el individualismo, el separarse de todos los demás, pero realmente eso es algo que deviene solito, es algo que sucede, quieras o no, vas a tener un estilo. Para mí el estilo es tus virtudes y tus límites juntos, ¿no? Alguien va a ver y va a decir, a esta persona le queda muy bien esto, pero le falta esto o no le importa esto. Entonces el estilo sucede, queramos o no sucede, ¿no? Uno no puede tratar de copiar a Picasso porque, o sea, si me dicen hasta un cuadro como Picasso, no me va a quedar un cuadro como el Picasso, me va a quedar un cuadro como yo intentando ser Picasso, y se va a notar. Entonces lo más importante sería pues ser yo. Entonces, y eso sucede normal, natural, sin presiones, solamente a través del estudio y la constancia te empiezas a volver algo distintivo, pero tampoco es como rechazar a los demás, rechazar los demás. Al final de cuentas, si uno puede trazar tus influencias, eso está bien. No, a mí no me molesta cuando me han dicho de repente que mis desnudos tienen algo de Egon Schiele, y no. No puedes negarlo porque no puedo negarlo. Obviamente conoces, obviamente influye, obviamente se queda en tu memoria y obviamente lo vas a transmitir o lo vas a procesar y lo vas a plasmar. Sí. Incluso, no sé, de repente, recuerdo que a principios de la pandemia empecé a ver muchos dibujos de, ¿cómo se llama este cuate? John Singer Sargent, muchos dibujos en grafito de él. Y justamente ese año que estamos en pandemia y empecé a dar clases en línea, mis materiales se redujeron básicamente a lo digital y al grafito, al lápiz. Y no puedo negar que de tanto ver dibujos de John Singer Sargent en ese momento, que por alguna razón me estaban apareciendo mucho en las redes sociales, empecé a asimilar su manera de trabajar. Y también un alumno me dijo, como que un alumno que pues sabe, Gonzalo, saludos, me dijo que mis dibujos estaban empezando a tener esta aura de John Singer Sargent. Y dije, sí, o sea, lo estoy viendo, me está gustando mucho y me estoy llevando un poquito de esas cosas que me gustan a la mía, pero siguen siendo mis obras. Nadie va a ver un dibujo y decir, este es John Singer Sargent, ¿no? Sí creo que hoy en día ya la gente puede decir, este es un Deino, ¿no? Y sí, creo que es algo que sucede solito, no se puede forzar, pasa. Me encanta el olor a diésel por la mañana. Además de que te desenvuelves dentro del área plástico, del área visual, también estás dentro de lo auditivo. Cuéntame cómo es tu proceso en comparación, el proceso creativo que llevas en comparación de tu yo plástico y tu yo de creación auditiva. ¿Sí varía muchísimo? Sí, de hecho es un complemento a mi educación artística, en el sentido de que soy una persona que estudió artes plásticas, he estudiado a los grandes maestros, sabe de técnica y de conceptos avanzados. Sí, la pintura y el dibujo es algo más, pues no me considero académico, pero sí está algo más estudiado, tengo más técnica. Y en cambio, en lo que es la música y el arte sonoro, no tengo el mismo nivel de habilidad ni de conocimientos teóricos, y eso a mí me parece muy liberador, porque entonces estoy explorando desde un lugar desconocido, lo cual me ha llevado yo creo que muchas veces me lleva a algo más sincero que la pintura, ¿no? Porque al final de cuentas
De por sí la pintura figurativa tiene sus bases en nuestras experiencias visuales que ya tenemos en toda nuestra vida, ¿no? O sea, los animales, las personas, las caras que vemos todos los días. En cambio, la música y el sonido vienen de otro lugar menos material, y en el cual tengo un desarrollo menos, tengo menos limitaciones, porque no conozco mucho, no conozco las cosas a gran nivel. Entonces es un proceso, claro, de autoaprendizaje, porque tampoco es como no negarte completamente a entender las cosas, pero es una aventura, es una aventura más peligrosa y emocionante. Hasta el momento solamente he sacado un álbum de música ambiental que trabajé, que surgió después de varios años de estar experimentando y grabando cosas en mi laptop, ampliando instrumentos. La técnica del sampleado a mí me encanta, y la edición y la técnica del sampleado, que es tomar un sonido de la vida real, ¿no? Un sonido, reproducir un sonido y modificar ese sonido para obtener algo totalmente nuevo y diferente, ¿no? Puedes tomar una guitarra y estirarla y ya tienes un drone, un pad de sonido, y puedes encontrar cosas que jamás. Lo que me gusta mucho de la síntesis del sonido, por ejemplo, los sintetizadores, es que puedes crear sonidos que jamás nadie ha escuchado en su vida, ¿no? Digamos que en la abstracción lo único que se compararía es crear formas y composiciones que no se han visto en tu vida, pero no puedes crear un color que nadie ha visto, pero sí puedes crear un sonido que nadie haya escuchado, y eso me parece muy fascinante de la síntesis del sonido y la edición del sonido. Sí, es como el mar o el espacio, mientras que la pintura es geología, la pintura es biología, y la música es la exploración espacial, o sea, no sabes, o la física, ¿no? La metafísica ya es algo que se va más allá de la experiencia, porque somos seres visuales, más que de oído, más que de olfato, ¿no? Somos seres visuales, entonces tenemos ese sentido de manera muy concreta, lo entendemos. En cambio, el sonoro básicamente es entrar a un mundo que apenas logramos conocer, ¿no? No tenemos el oído de un perro, por ejemplo. Que ahora tampoco tenemos la visión más refinada. Hay animales que ven espectro de color mucho más grande. Imagínate qué colores no vemos nosotros. En fin, sí, es un territorio que me gusta explorar. Por supuesto, amo la música, amo el sonido. Y era inevitable que empezar a trabajar eso. Incluso de repente es lo que más me interesa. Ahorita en esos momentos lo que más me interesa es volver a producir música, porque pasé varios años sin producir música ni experimentar con el audio. Básicamente el último año en Colima dejé de producir música hasta el año pasado, a principios de este año más bien, donde ya otra vez siento la necesidad de continuar con ese proyecto, con esa inclinación mía. Y justo esto que hablas de la necesidad, siento que para quienes somos creadores es inevitable sentirla y es inevitable oprimirlo. No es como de que quiero hacer arte quiero crear por estatus o quiero crear por reconocimiento, sino que sea o no reconocido tu trabajo, tenemos esa necesidad de incluso tenerlo escondido en nuestro estudio. O habrá cosas que sí mostremos, habrá cosas que no mostremos. Y ahora, actualmente, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿Qué proyectos te gustaría explorar y explotar? Sé que todo es muy incierto ahora, pero algo que te llame mucho la atención, que quieras llevar a cabo, que quieras que exista. Pues ahorita mismo estoy concretando
mi estudio personal de sintetizadores y de música y de audio. Entonces, probablemente lo próximo que venga es dedicarme a grabar todas estas ideas, estos experimentos, estas melodías y a recopilarlos otra vez y sacarlos en forma de álbum, que me gusta también porque mi filosofía es la misma que con la pintura: hacer y después encontrarle coherencia, ¿no? Un orden o una presentación para el mundo. También quiero ya grabar mis canciones concretas, ¿no? Literal, composiciones con guitarra y teclado y batería, las cuales ya están, o sea, ya tengo más que los bocetos, la estructura entera ya está, solamente tengo que grabarlo, tengo que programar las baterías y todo esto, que eso es algo que nunca he hecho. O sea, toco mis canciones para mí, pero nunca las he puesto en cinta, ¿no? Y supongo que eso es lo que viene ahorita. Primero lo de los sintetizadores, en lo que estoy aprendiendo a grabar instrumentos y audio externo. Y en cuanto a la pintura, también hay ideas de pintura que quiero concluir. Quiero seguir trabajando ciertas cosas, series que tengo inconclusas. Ya vendrá un momento. Ahorita estoy un poco ocupado justamente con mis clases y sobreviviendo a este evento mundial generacional. No es generacional, es mundial, es multigeneracional. Y me estoy concentrando en mi bienestar y en aprender, estar aprendiendo estos nuevos conceptos de síntesis del sonido y grabar de manera análoga. Estoy grabando en cassette, que es un sonido muy bonito de los cassettes, ¿no? Hay mucho que explorar ahí también. Y pues me lo estoy tomando tranquilo, simplemente disfrutando lo que puedo dentro de mi creación, intentando que las circunstancias que estamos viviendo todos ahorita me sobrepasen. Ok. Y bueno, ya casi para terminar, ¿algún consejo, algo que nos quieras compartir para quienes estemos dentro del mundo de la creación, o para quienes apenas estén iniciando, o en general? Para los que apenas están iniciando, les aconsejaría no detenerse a juzgarse, no detenerse a no dejar que nos desanimemos porque no estamos todavía en el lugar donde queremos estar. Mientras uno se dedica a lo suyo y esté haciendo sus cosas y las esté disfrutando y esté concentrándose en mejorar y aprender, de repente cierras los ojos y despiertas en otro lugar. Entonces no puede uno detenerse a pensar, ojalá ya estuviera 1 kilómetro adelante. No, tienes que caminar ese kilómetro, no hay de otra, y lo mejor que puedes hacer es disfrutar esa caminata. Y para los creadores artísticos, pues supongo que tampoco se cuestionen mucho lo que están haciendo ahorita, que dejen a su obra ser, sin forzarle un significado, sin forzarle una estética. Será lo que tenga que ser y va a ser lo más honesto y personal y sincero que puedan ustedes decirle al mundo. Más que nada, creo que eso de ser honesto con los demás va mucho de la mano, o prescinde de el ser honesto con nosotros mismos al momento de estar creando, de no querer aparentar que somos teóricos de algo y es por eso que creamos cierta serie o cierta pieza en específico, sino que sí va mucho de dejar que nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, el conocimiento que hemos adquirido fluya y salga por medio de nuestras manos, por medio de nuestra concepción, en una pieza o en una serie o en una composición audiovisual, auditiva nada más, una composición coreográfica y en sí, ¿no? Y bueno, ahora sí, para concluir, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos seguir tu trabajo? Pueden encontrarme a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Me encuentran como Deino. Obviamente si buscan Deino, la persona en Facebook será quien tenga pinturas. Y mi cuenta en Instagram es Deino, @Deino
Deino-artista. Aquí va a salir, no te preocupes. Deino-artista. Y ahí van a encontrar mi obra visual, incluso mis bocetos y mis pizarrones de mis clases. Y si están interesados en escuchar mi producción musical, en Bandcamp también me encuentran como Deino. Y apenas está en mi primer álbum y ahí está. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber asistido. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir a conversar conmigo, de dirigir la sesión de dibujo, que también eso es algo que hace un par de horas llevamos a cabo. Muchas gracias también a Astrid Vidrio por participar en este proyecto. Y pues muchísimas gracias. Gracias a Gastón Gallardo por otorgarnos este espacio. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Ashes to ashes, funk to funky. We know the major comes so junky, strung out in heaven's high. In that long time flow. My mother said, to get things done, you better not